Migración del modelo de datos multidimensional. Ese es el último tema de nuestro curso avanzado de bases de datos. Y en esta oportunidad miraremos cómo es que la metodología de trabajo nos permite migrar una base de datos concreta. Recordemos que todos estos videos hacen parte del resumen de los videos del curso, del material de ayuda, de las actividades realizadas y precisan esos conceptos tan necesarios en la vida real. Como introducción podemos ver la evaluación en la utilización de las bases de datos, el poder de las bases de datos multidimensionales. Recordemos también que una base de datos multidimensional es una base de datos avanzada, mucho más avanzada que el modelo relacional, y que nos permite brindar una nueva perspectiva del manejo de la información de manera eficiente y ágil. Los objetivos de este tema es, primero que todo, estudiar estos modelos, investigar los procedimientos y herramientas existentes, desarrollar la guía y aplicarla. Al preparar una guía que permita generar un modelo de bases de datos multidimensional a partir de un modelo de base de datos relacional, pues estamos entrando en los conceptos avanzados del manejo de bases de datos. Primero que todo, pues las bases de datos relacionales son las que hemos visto a través del curso, donde a través de 1, 2, 3, 20 tablas podemos interrelacionar desde las primary key hasta las llaves foráneas y manejar la información de manera adecuada. Las bases de datos multidimensional permiten las estructuras de cubo que generan siempre una transacción mucho más ágil al momento de hacer una consulta. Esto requiere de procedimientos y herramientas que deben estar contenidos en la guía final. La guía nos permitirá siempre consultar la información de manera oportuna. Un cronograma para que podamos desarrollar esta guía empieza si se tiene o no se tiene el modelo implementado. Si no se tiene el modelo implementado, pues comenzamos con el proceso de ingeniería inversa, determinando de adelante hacia atrás cuál ha sido la recolección adecuada de la información. Posteriormente debemos validar ese modelo relacional, definir nuestro proceso de negocio, es decir, el por qué estamos realizando esta información, y comenzamos en la creación del modelo tipo estrella. Este modelo tipo estrella, el concepto es definir la tabla de hecho, definir las medidas que va a tener la creación del modelo estrella, las tablas y dimensiones de ellas, para llegar a validar el modelo estrella, que es el resultante después de todo este proceso en el cual partimos de un modelo de base de datos relacional y terminamos en un modelo multidimensional. Primero que todo, en el proceso de ingeniería inversa, siguiendo nuestro procedimiento, debemos copiar todas las tablas y a través de joins unirlas para que con eso podamos validar el modelo relacional. Es importante tener muy en cuenta el atributo de concordancia, es decir, el tipo y la solución. El tipo debe ser perfecto y debe llevar a que la base de datos no tenga ningún tipo de alteración, no haya ningún tipo de cambio, ¿sí? Adicionalmente, que sea alta esa concordancia, pero pues la importancia de esto radica en que si se requiere, pues se deban agregar atributos a esa solución. Si la concordancia es baja, pues se tiene que seguir con el procedimiento, es decir, nuestra ingeniería inversa. Teniendo este modelo y validándolo, llegamos a la integridad de las reglas de negocio.
partimos de que una base de datos relacional ya ha estado madura, ha estado en producción y que las reglas del negocio son claras. Esta regla de negocio, tanto del tipo como de la solución, recordemos que estamos de izquierda a derecha, todas las reglas deben ser concisas y no deben presentar cambios. Ahora, si no hay reglas de negocio específicas, pues hay que verificar nuevamente la concordancia. ¿Qué se hace en la definición del proceso de negocio? Primero que todo, hay que identificarlo, como lo decíamos en el slide anterior. Hay que identificar los elementos de ese negocio, del proceso. Hay que reconocerlos al interior del modelo y ver cómo están interactuando cada uno de ellos. Y formar los subesquemas que van a alimentar esos procesos. Teniendo ya claramente identificado lo anterior, podemos decir que ya podemos implementar nuestro modelo estrella de la base multidimensional. Recordemos que una tabla de hecho es la que me permite ser consultada desde cualquier base de datos en tiempo real. Y lo pueden hacer directamente desde el subesquema o indirectamente desde el subesquema. Es decir, yo puedo hacerlo desde el manejador de base de datos que está implementado. Pongamos un ejemplo, si yo tengo ya migrada mi base de datos a Oracle, podría directamente consultarla desde Oracle, pero si no lo tengo, podría consultarla indirectamente desde DB2 para que la información de esa base de datos Oracle pueda pasar a IBM, por ejemplo. Teniendo ya esto identificado, procedemos a definir las tablas y sus dimensiones. Recordemos que con anterioridad hemos dicho que puede ser la consulta directamente del subesquema, y esa tabla que hemos desarrollado con el fin de que sea consultada desde cualquier parte, puedan estar relacionadas directamente con el hecho. Ahora, si la creamos, las tablas pueden ser consultadas directamente por la acción. Es decir, si yo llegué y creé mis tablas y mis tablas de hecho fueron concebidas para que actualicen la información, yo puedo consultar esa actualización antes de acceder a la tabla. Esa es una de las fortalezas de los modelos multidimensionales y por eso pues en este momento se migran esas bases de datos relacionales a bases de datos multidimensionales. Ahora, siempre nos han hablado de que hay que normalizar esas relaciones que se tienen al interior de las tablas y de las bases de datos. Acá para el proceso de estrella, como realmente no se requiere de unas relaciones fijas, esa es una de las características de los cubos, donde yo puedo acceder a la información y el concepto de fila-columna se rompe, yo puedo consultarla por donde yo quiera, pues hay que desnormalizar estas relaciones. Entonces se definen casos de uso que me permitan hacer. Se define el tiempo, determinar la periodicidad con lo que tenemos esa información, es algo que se debe hacer. Es decir, lo debo tener muy en cuenta cuáles fueron los procesos más recientes hasta el inicio del proceso en sí. Esto permite que yo pueda controlar esos tiempos y optimizar el recurso. Para esto se busca también que ese history file, ese historial de los procesos, se guarden, esas dimensiones de tiempo se guarden al interior de esos de información. Con esto podemos ya tener claramente identificado las claves del hecho.
decir, tenemos las dimensiones, n dimensiones, y tenemos la dimensión 1 hasta la n almacenada en ese cubo de información. Luego, mire que acá comenzamos ya a ver cómo es que las tengo identificadas y busco la dimensión en sí. Esto agiliza el proceso. Ahí ya vamos en el 50% de la construcción de lo que es nuestro modelo de estrella, pero hay que definir las medidas. Yo no puedo hacer esa migración sin tener un proceso de retroalimentación constante. Por eso, ¿qué es lo que deseamos medir? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Y qué es lo que está solicitando el cliente? Acá colocamos que la persona que está modelando, nosotros modelamos, pero a solicitud de un cliente específico. Un gerente de producción me puede solicitar los tiempos del proceso de X producto, cómo ha sido el comportamiento del mercado y modelarlo en el tiempo. Este es el primer paso para que yo pueda hacer una minería de datos exitosa. Recordemos que con las velocidades con las que se está trabajando Big Data, pues son millones y millones de datos los que yo puedo consultar y la respuesta debe ser inmediata. Esas estructuras son las que lo garantizan. Entonces, pues yo debo tener muy claro qué es lo que quiere la persona que está. Ya en la etapa 5, pues vemos que hay que evaluar ese modelo de estrella. Y para esto se deben verificar las siguientes situaciones. Primero, ojo, importante, este dato, lo que está contenido en esta presentación es supremamente importante y se debe hacer casi que a diario. No se deben repetir los atributos entre las dimensiones. Las dimensiones ya deben estar desnormalizadas. Las dimensiones no deben contener datos de tiempo que se relacionen con el hecho. Recuerden que ya están almacenados con anterioridad. Las dimensiones deben tener clave primaria. Las dimensiones deben contener solo datos que estén relacionados con ellas. Debe existir una dimensión de tiempo. Los nombres de atributos del modelo de estrella deben coincidir con el modelo relacional. Recuerda que ya hemos hecho el proceso de validación y la sugerencia es que tengan una concordancia total. Y la tabla de hecho, pues deben contener como clave primaria la concatenación de las claves primarias de las dimensiones. Con la anterioridad hemos dicho que las diferentes dimensiones desde la 1 hasta la n llegaban y lo que se almacenaba era la clave de esa dimensión. Por eso cuando yo llego y hago la consulta, lo hago a través de la clave de dimensión, que me enlaza y me concadena todo lo demás. Eso hace parte de la agilidad de respuesta. Acá tenemos un ejemplo complejo que realmente muestra nuestro modelo de clases, donde se puede visualizar tanto las tablas, sus campos, como las acciones y la interacción en cada una de ellas. Esto funciona perfectamente. Luego usted lo puede extraer y digitarlo en cualquier gestor de base de datos que ya permite esa migración directa. Este ejemplo que tiene, este ejemplo nos permite, a través de la etapa anteriormente citada, el proceso de negocio. Ese modelo relacional con una concordancia perfecta, una integridad de las reglas de negocio no verificado, dice el ejemplo. Y acá el definir el proceso de negocio, que es la que realmente nos centra en el proceso de migración. Ese proceso de identificación de negocio, el ejemplo es venta de platos y tragos. En el paso 2 hay que identificar los elementos, ¿sí?, que intervienen con esas reglas de negocio, que son los clientes, los mozos o meseros, las mesas, los platos, los tragos y los pagos.
Y comenzamos a identificarlos al interior del modelo. Veamos la interacción entre los diferentes elementos de la distribución del modelo con cada uno de los subprocesos, como son los turnos, como son la parte del sector y la ubicación de la mesa, el detalle de la venta, si es efectivo o es en cheque el pago, la clasificación. El cliente, recordemos que el cliente es aquel que compra en más de una oportunidad. Mientras tanto, pues tenemos una persona cliente, pero esa persona puede ir a conocernos y no puede regresar. Si regresa, se convierte en cliente. Eso tanto es un prospecto. Ya teniendo esto, comenzamos con la creación del modelo de estrella y definimos que la tabla de hecho es la venta. Y las tablas dimensiones, dependiendo del modelo de entidad-relación anterior, pues son cliente mozos las que dijimos. Mira la concordancia, una concordancia total. Recuerda que estamos migrando de un modelo a otro. Y acá vemos la desnormalización, donde partimos del cliente hacia la clasificación de lo que teníamos. Un cliente empresa, el cliente persona, porque es el eje central de nuestro negocio. Y desnormalizamos totalmente esas relaciones del modelo inicial que estábamos viendo. Este es el eje de todo. Teniendo esto, notemos la desnormalización, que nos permite generar nuestro modelo multidimensional. Note que según las reglas de normalización, yo no debo buscar la redundancia de los campos. Son modelos que se manejaban así. Era la parte donde única y exclusivamente se repetía la primary key como llave primaria de la tabla que enviaba y una llave foránea. En este caso está totalmente desnormalizada, diríamos, oiga, sí. Podemos generar una base de datos con una o dos tablas, no con las 24 que estábamos mostrando con anterioridad. Y esa es la fortaleza de los modelos multidimensionales. Teniendo eso y siguiendo con la guía y la metodología, pues hay que definir la dimensión de tiempo. Y la dimensión de tiempo está calculada con base en esa fecha de venta. Recordemos que en el análisis de nuestro negocio, pues el cliente está en el centro de ese proceso y lo que buscamos es facturar. Y para eso, pues la dimensión de tiempo está dada por la fecha de venta. Y eso está dentro de las ventas que permiten agrupar, desnormalizado obviamente, todos los demás códigos que apuntan hacia el proceso de negocio en un modelo multidimensional, como es el código de pago, el código de la mesa, la ubicación, la fecha de turno, tipo de turno, el documento del cliente. Y acercándonos al final vemos las métricas que la base de datos nos debe permitir consultar, como es el total de los platos y tragos vendidos, los más vendidos, lo que decíamos al principio sobre el cliente como tal es el que regresa. Acá pues seleccionamos los más habituales para tener la manera de capturarlos y que sigan siendo nuestros clientes. Y la mesa más solicitada. Es importante que el cliente lo tenga muy claro y el administrador del negocio también. Mire cómo quedan ya un modelo multidimensional
comparado con las 24 tablas anteriores con las cuales iniciamos este ejemplo. Si lo manejamos con un modelo relacional de la forma tradicional, pues hombre, diríamos, y obviamente diríamos que esto está en una normalización cero, pero, ¿sí? Pero, ya en un modelo multidimensional que me lo permiten los cubos de información o lab, ¿sí? Orientados hacia minería de datos, decimos, hombre, no, yo puedo manejar esta información porque no está normalizada. Yo la puedo consultar por donde sea y no hay ningún inconveniente. Agilidad en el proceso es lo que buscan estos modelos multidimensionales. ¿Centrado en qué? Lo que habíamos dicho. Nuestra venta, con nuestra fecha de venta como primera medida, donde tenemos el total de lo vendido, los más vendidos, los habituales. Ese es el centro de nuestra función de negocio. Y ya podríamos validar nuestro modelo de estrella, teniendo en cuenta la dimensión mozos, es decir, los meseros, en qué piso, el código de la zona del local. Los que han tenido experiencias en grandes restaurantes saben que hay camareros específicos por cada zona, donde la dimensión mesa pues está muy relacionada con el ser del negocio. Los pagos, miren los campos, y podemos concluir que no hay dificultad grande en formular una guía estándar para estos procesos. Recuerden que al finalizar, su función clara para aprobar este curso es realizar guías al interior de las actividades propuestas. Por eso quisimos ser muy coherentes con el material que hay en el curso y sobre todo en esta última. Ya estamos terminando, ya el manejo es amplio del tema y la idea es que puedan integrar toda esa serie de conocimientos en guías para que se apropien de estas técnicas. Esta parte de importancia de conocer y entender el proceso de negocio es clara. Como ingenieros de sistemas, más que desarrolladores, más que consultores de base de datos, somos gerentes de la información. Somos asesores de nuestros clientes. Y el conocer ese proceso de negocio es lo que nos permite dar esa consultoría. Por eso debemos estar muy de la mano con el gerente general apoyando ese tipo de procesos. Noten que al desnormalizar, nuestra tarea se convierte de una manera subjetiva, donde orientamos esa decisión del cliente hacia lo que requiere. Y que ya las reglas fijas, rígidas que existían en anteriores metodologías, pues hace que esa subjetividad fluya en la información como la requieran, sin mayores inconvenientes. Con esto hemos terminado el curso. Sigan la metodología de guía, miren las guías que hay que hacer y el material sobre DB2, que está muy completo, para que ustedes puedan desarrollar sus guías. Este último módulo es extenso y fue un placer estar con ustedes. Les habló Jorge Portela y hemos llegado al fin de nuestro curso. Estamos en contacto.